Era pasada la madrugada. El agua estaba negra, sin luna, sin estrellas, solo un cielo cargado de nubes presionando sobre olas de 2 metros que llegaban rodando desde el Golfo de Omán. Y en algún lugar bajo esa superficie, en uno de los tramos de océano más importantes del planeta, 4 submarinos permanecían completamente inmóviles, en silencio, esperando. Por encima de ellos, un grupo de ataque con portaaviones de la Marina estadounidense cortaba la oscuridad a 16 nudos. 100.000 toneladas de acero, 5.000 marineros, suficiente poder de fuego para rediseñar una región entera. Y no tenían la menor idea de lo que había debajo. Lo que ocurre a continuación dura menos de 12 minutos, y casi nadie llegará a saberlo jamás. Pero antes de entrar en el enfrentamiento en sí, hay que entender por qué el estrecho de Ormuz es esa olla a presión que es. La ubicación no es aleatoria. Es un canal estrecho, de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, encajado entre Irán y la península arábiga. Y por esa pequeña abertura fluye, cada día, aproximadamente el 20% de todo el petróleo del mundo. Cada día, sin excepción. Petroleros, buques de gas natural licuado, cargueros, todos tienen que pasar por ahí. No hay desvío, no hay ruta alternativa. Si ese estrecho se cierra, aunque sea por una semana, los mercados energéticos globales entran en caída libre. Irán lo sabe, lo ha sabido durante décadas y ha pasado años construyendo una estrategia militar alrededor de una sola idea central. No necesita ganar una guerra contra la Marina de los Estados Unidos. Solo necesita hacer que el costo de operar en esa región sea lo suficientemente alto como para que no valga la pena. Ese es todo el juego. Misiles, drones, lanchas de ataque rápido, minas y submarinos. Todo apuntado hacia ese único punto de estrangulamiento. Y hay algo que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre la doctrina naval iraní. Han estudiado cada gran enfrentamiento naval que involucra a Estados Unidos desde los años 80. Observaron lo que pasó en la Guerra del Golfo Pérsico. Estudiaron cómo operan los grupos de portaaviones americanos, cómo distribuyen sus buques de escolta, dónde están las brechas, cuánto tiempo tarda en responder a una amenaza sumergida. No construyeron su estrategia para combatir a la Marina que los americanos proclaman tener. La construyeron específicamente para explotar a la Marina que realmente ven. Pequeña, rápida, silenciosa, costera, optimizada para exactamente esta geografía. El estrecho de Ormuz no es solo su patio trasero, es una trampa que llevan 30 años diseñando. Así que cuando un grupo de ataque con portaaviones estadounidense atraviesa el estrecho, no es simplemente un movimiento de rutina. Es una señal. Dice, vamos donde queremos, cuando queremos, y no hay nada que puedas hacer al respecto. La pregunta esa noche en particular era si Irán estaba a punto de intentar demostrar lo contrario. Los submarinos que esperaban en la oscuridad no eran lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en el poder naval iraní. La Marina iraní regular opera envejecidos buques de la clase Kilo, embarcaciones de la era soviética, bien documentadas y en gran medida predecibles. Lo que había allá abajo esa noche era diferente. Más nuevos, más pequeños y diseñados específicamente para un único entorno. Aguas costeras poco profundas y acústicamente complejas, exactamente como las del estrecho de Ormuz. Cada embarcación funcionaba con un sistema de propulsión independiente del aire, lo cual es una ventaja enorme. Los submarinos convencionales diésel tienen que subir periódicamente a la superficie para recargar las baterías mediante un proceso llamado snorkel, que es precisamente cuando son más vulnerables. Los submarinos con propulsión independiente del aire no necesitan hacer eso. Pueden permanecer sumergidos, funcionando casi en silencio absoluto, durante días enteros. Su firma acústica, es decir, el ruido que producen, cae por debajo del nivel del ruido ambiente del océano. Los barcos pesqueros hacen más ruido. A baja velocidad son casi invisibles al sonar pasivo. Y estaban armados. Torpedos supercavitantes que viajan a casi 200 nudos bajo el agua generando una burbuja de gas a su alrededor que elimina la resistencia. Para comparar, un torpedo pesado convencional alcanza quizás 50 nudos. Estos estaban en una categoría completamente diferente.
Junto a ellos, misiles antibuque alojados en celdas de lanzamiento vertical, listos para disparar. El plan era en capas. Los misiles irían primero, no necesariamente para impactar algo, sino para obligar al grupo de ataque a reaccionar, para desviar su atención hacia arriba, para activar sus sistemas de guerra electrónica. Y mientras todo eso ocurría, los torpedos ya estarían en el agua. Para cuando alguien se diera cuenta de lo que realmente se aproximaba, los cálculos indicaban que el portaaviones tendría unos 94 segundos antes del impacto. Era un plan inteligente sobre el papel. Lo que lo hacía genuinamente peligroso no era ningún arma en particular. Era la combinación, la secuencia. Los sistemas modernos de defensa naval son extraordinariamente capaces, pero tienen límites, y esos límites son principalmente de tiempo y atención. Se puede manejar una amenaza de misil o una amenaza de torpedo. Manejar ambas simultáneamente, desde múltiples direcciones, con ventanas de reacción comprimidas, es un problema fundamentalmente diferente. Eso es exactamente lo que el plan pretendía crear. No una brecha en la tecnología americana, sino una brecha en el tiempo americano. El grupo de ataque navegaba en guardia estándar. El panel de amenazas estaba elevado. Llevaba semanas elevado debido a las tensiones regionales, pero nada señalaba algo inminente. El radar de superficie estaba limpio. El cuadro aéreo estaba despejado. La situación submarina, hasta donde alguien sabía, estaba en calma. Lo que hace ese momento tan extraordinario es lo cerca que estuvo de salir de otra manera. Siguiendo detrás del portaaviones, encajado en la sombra acústica de esos 4 enormes ejes de propulsión, había un submarino de ataque rápido estadounidense. Su sistema de sonar estaba entre los sistemas de escucha pasiva más sensibles jamás construidos. Pero el estrecho esa noche era un caos acústico. El ruido del tráfico mercante, capas biológicas cerca de la termoclina, la propia propulsión del portaaviones enmascarando la mitad del sector trasero. Era exactamente el tipo de entorno diseñado para ocultar lo que se estaba ocultando en él. En plena madrugada, el supervisor de sonar del submarino americano captó algo. No una alarma, no un contacto claro, un patrón. Una microvariación en el campo de ruido ambiente a 47 hercios, repitiéndose cada 3,2 segundos, apareciendo en 3 elementos de array separados al mismo tiempo. El ordenador lo marcó con un 31% de confianza. El umbral de alerta era 45. Estadísticamente, aquello era ruido. Eran organismos biológicos. Era el generador de un buque mercante a 2 millas de distancia. Excepto que el intervalo era demasiado regular y la señal venía de directamente frente al rumbo del portaaviones. Lo reportó y recomendó pasar al modo activo, es decir, emitir un ping de sonar, lo cual revelaría inmediatamente la posición del submarino, pero respondería definitivamente a la pregunta de qué había allá afuera. El oficial de guardia tardó 3 segundos y luego dio la autorización. Ese único ping lo cambió todo. El pulso viajó hacia afuera a través de la capa superior y cálida del estrecho, se refractó hacia abajo a través de la termoclina y barrió la columna de agua inferior en un arco curvo. Y los encontró. Reflexiones geométricas duras, el retorno inconfundible de cascos de acero. No uno, no dos. 4 contactos separados, posicionados en una formación coordinada directamente en el camino del portaaviones. Piense en cómo se siente ese momento en esa sala de control. Enviaste un único ping esperando confirmar una falsa alarma, y 4 submarinos te respondieron, en formación de diamante, ya dentro del alcance de las armas. A partir de ese momento, todo ocurrió a una velocidad extraordinaria. Puestos de combate en 41 segundos. La primera aeronave en el aire en menos de 2 minutos. Helicópteros despegando. Destructores rompiendo formación. El grupo de ataque completo, pivotando de tránsito de rutina a persecución activa de 4 contactos sumergidos de manera simultánea. Y vale la pena entender cómo funciona realmente un grupo de ataque con portaaviones en un momento así. No es caos. Cada plataforma en esa formación está conectada a través de una red de datos en tiempo real. En el momento en que se clasificaron esos contactos,
Esa información estaba en cada pantalla de cada buque y aeronave del grupo en menos de un tercio de segundo. Los destructores ya sabían en qué dirección romper. Los helicópteros ya sabían a dónde volar. El sistema de combate del crucero ya estaba construyendo soluciones de disparo. Funciona menos como una flota que reacciona ante una sorpresa y más como un único organismo distribuido cuyos sensores de amenaza acaban de dispararse. La respuesta no se coordinó en ese momento. Se coordinó meses antes, en ensayos y doctrina y contingencias preplaneadas. Lo que ocurre ahora es simplemente ejecución. El comandante del submarino iraní escuchó los pings. Los escuchó llegando desde múltiples direcciones a la vez. Sabía que habían sido descubiertos y tomó la única decisión que la situación le dejaba: lanzar todo inmediatamente. Aunque fuera con una solución de disparo degradada, saturar el objetivo y esperar lo mejor. Los misiles rompieron la superficie a menos de 1,5 kilómetros frente al portaaviones. Activaron sus buscadores de radar y se bloquearon sobre 100.000 toneladas de sección transversal de radar. Nunca se acercaron. El sistema de guerra electrónica del portaaviones identificó sus emisiones de radar en el instante en que se encendieron. Frecuencia, forma de onda, patrón de pulso, y respondió en menos de 200 milisegundos con interferencia que cegó a 2 de ellos instantáneamente. Se volvieron balísticos y cayeron al agua antes de llegar. El tercero reaquirió mediante guiado de respaldo y fue derribado por el sistema de armas de corto alcance, una ametralladora rotatoria de 20 milímetros disparando a 4.500 rondas por minuto, a 300 metros de distancia. Los torpedos eran el problema real. A 200 nudos estaban dentro de la ventana de reacción normal, pero el submarino de ataque americano ya había reposicionado, colocándose entre las armas que se aproximaban y el portaaviones. Se desplegaron señuelos acústicos imitando la firma de propulsión del portaaviones con mayor amplitud. Un torpedo persiguió al señuelo. El otro perdió su envoltura de supercavitación. La burbuja de gas colapsó. La resistencia se disparó. La velocidad cayó. El guiado falló y el torpedo se quedó sin combustible a 200 metros del casco del portaaviones y se hundió. El portaaviones nunca fue alcanzado. Lo que siguió fue clínico. Helicópteros Seahawk, ya en el aire, lanzaron torpedos ligeros directamente sobre las últimas posiciones conocidas de 3 de los 4 submarinos iraníes. Un cohete antisubmarino de uno de los destructores recorrió 4 kilómetros en arco y entregó su carga útil sobre el cuarto. Uno de los submarinos intentó un ascenso de emergencia, emergió a la superficie, transmitió 7 segundos de datos cifrados y fue reidentificado en aguas poco profundas. Minutos después, las 4 firmas acústicas habían enmudecido. El estrecho volvía a estar en silencio. Solo ondulaciones y tráfico mercante distante y el ritmo constante del portaaviones avanzando a velocidad reducida mientras se restablecía el perímetro. El buque nunca cambió de rumbo, ni un solo marinero resultó herido, ni una sola aeronave se perdió. El enfrentamiento completo, desde esa primera señal de 31% de confianza hasta la última arma completando su recorrido, duró 11 minutos y 47 segundos. Ahora, aléjese de los detalles tácticos por un momento y piense en lo que este enfrentamiento representa estratégicamente, porque las armas y los minutos son solo parte de la historia. Irán invirtió, por cualquier estimación razonable, años y recursos enormes en construir esos 4 submarinos, obteniendo componentes a través de intermediarios repartidos por varios países, ensamblándolos de forma encubierta, entrenando tripulaciones, desarrollando una doctrina en torno a ellos. Los torpedos supercavitantes, los misiles, la propulsión independiente del aire, la formación coordinada en diamante, nada de eso ocurre de la noche a la mañana. Esta fue una inversión seria y a largo plazo en una capacidad diseñada específicamente para amenazar portaaviones americanos en exactamente ese entorno, y fue neutralizada en menos de 12 minutos por un supervisor de sonar que decidió confiar en un número que su propio ordenador le dijo que no valía la pena considerar. Eso no es una coincidencia. Es el resultado de décadas de inversión americana en exactamente la dirección opuesta.
no en armas más vistosas ni en buques más grandes, sino en sensores, en redes de datos, en entrenamiento, en la infraestructura invisible y nada glamorosa de la detección. Lo más costoso que opera la Marina estadounidense no es un portaaviones ni un destructor. Es el sistema que garantiza que esas plataformas nunca sean tomadas por sorpresa. Y esa noche, ese sistema funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar. Ninguna declaración pública siguió al incidente. Los medios estatales iraníes informaron que 4 embarcaciones no habían regresado de un ejercicio de entrenamiento. Se anunció una búsqueda y luego fue silenciosamente cancelada. Ningún naufragio fue atribuido. Ninguna protesta diplomática fue presentada. Ninguna fotografía fue publicada.